Continuamos en Info 4 TV con más información y a continuación vamos a compartir nuevamente la entrevista con Pablo Sigismondi, geógrafo y una de las personas que más ha viajado por el mundo. Alrededor de 163 países él ya conoce y recordarán muchos de ustedes que cuando estuvo en La Para nos habló del cambio climático, algo que en aquel momento era muy alejado. Luego las informaciones y los fenómenos naturales nos hicieron prestar atención sobre esto que había manifestado Sigismondi en una conferencia que había organizado Mutual Esportivo Belgrano. Nosotros en el 2020 hablamos con él y ahora te invitamos a recorrer el mundo a través de su relato. Ya estamos allí con Pablo Sigismondi. Decíamos nosotros, geógrafo por profesión, fotógrafo, pero un viajero de alma, de 193 países que dice la ONU que somos. Él ya recorrió 163. ¿Puede ser, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ante todo un honor, un gusto y una alegría gigante poder estar, aunque sea por este medio, otra vez allá en este querido lugar llamado La Para, ¿no? Sí, así es, esos son los números que has dicho, tal cual. Acá estamos tratando de ver si después que termine, si Dios quiere, esta pandemia y cuando podamos otra vez movernos, poder seguir viajando. Por ahora sabemos que se nos hace imposible, así que está bueno poder viajar con la imaginación, ¿no? Con los recuerdos, con el pensamiento. El viaje es un estado espiritual del alma y el viaje comienza en nuestra propia imaginación y en nuestro deseo de hacerlo, así que estamos viajando desde ese lugar ahora. Así es, Pablo, y decimos estas cifras y automáticamente nuestra audiencia se preguntará cuáles son los países que te faltan por recorrer, por visitar. Bueno, me da un poco de vergüenza decírtelo, pero creo que alguna vez lo he comentado. La mayoría de los países que me faltan, de esos 30 que me faltan, están en América Latina y en el Caribe. Ahí se concentran 17 de los 30 que me faltan. El resto se desparraman por África, en Europa que me falta uno y en Asia que me faltan 4. Así que la mayoría están acá en Latinoamérica y siempre dije que como Latinoamérica es nuestro continente, es más fácil poder viajar según mi idea, porque tenemos la misma lengua, tenemos la cultura en común y por eso, bueno, he ido dejándolo para, siempre digo, cuando esté más viejo, va a ser más complicado viajar y va a ser, por lo tanto, probablemente más fácil viajar por América Latina. Es una idea que tengo, pero no sé tampoco si será tan cierta, ¿no? Bien, escucho atentamente eso que menciona y pienso automáticamente que hay como una especie de planificación. ¿Cuáles serían los factores o los criterios que inciden a la hora de elegir el próximo destino? Qué divina la pregunta, qué divina la pregunta. Muchas gracias. Lo que más aprendo es cuando me preguntan, así que te agradezco y les agradezco muchísimo esta generosidad. Mira, depende mucho de las circunstancias. Hay veces que suceden acontecimientos geopolíticos en lugares del mundo que he estado o que me gustaría visitar y por lo tanto me pongo todas las pilas y concentro toda la energía en intentar ir hacia ese lugar. Por ejemplo, te menciono, porque no nos hemos visto luego, en el año 2011 se independizó Sudán del Sur, es el último país del mundo que ha logrado su independencia. Esto fue el 9 de julio del año 2011. Y yo, como sabía que este acontecimiento venía, direccioné poder viajar con muchísima cantidad de
dificultades, porque cada viaje es una historia larguísima de contar, pero digo, direccioné hacia esa dirección para poder ir hacia Sudán del Sur. En el año 2016 visité Siria por cuarta vez con la idea de poder documentar y de testimoniar y de acompañar a los hermanos sirios que sufren la tragedia de la guerra, como ustedes saben, a pesar que ya había estado antes en el lugar. De la misma manera lo he hecho, por ejemplo, visitas posteriores a Irak o a Palestina, justamente no porque no haya ido, porque muchas veces he repetido el destino con la intención de ver algo nuevo, algo que no conocía, o algo que sucedió, como esto que estoy comentando, y que desde mi punto de vista geopolítico es importante poderlo documentar y conocer. Otras veces es el mero producto del azar, porque viajar no es algo que se pueda estudiar, sino que se aprende haciéndolo. Entonces, a veces he viajado, por ejemplo, me viene a la mente el volcán Giragongo en la República Democrática del Congo, en el África Ecuatorial. Lo conocí gracias a otro viajero que me comentaba que había estado en ese lugar, y a partir de ahí se dio la posibilidad de visitarlo. Otras veces he viajado invitado por la generosidad de la Radio María Argentina, que por ejemplo en el año 2017 viajé a la República Centroafricana porque era un destino que el Papa Francisco visitó en su momento para ayudar a poner fin a la guerra que asolaba ese país. Entonces, gracias a la Radio María, me trasladé a la República Centroafricana, un viaje surrealista, si lo hay, porque además se necesita visado, se necesita tener embajada, bueno, hay todo atrás, todo un combo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, viajé ahí. Otras veces viajo por cuestiones geográficas o invitado por alguna organización, alguna universidad, para poder registrar algún acontecimiento geográfico de magnitud. Por ejemplo, en Tuvalu, en el Océano Pacífico, fui para poder visitar un volcán en erupción que se llama Yasur en el año 2017 también, por ejemplo. Te estoy poniendo así. Pero qué maravilloso, Pablo, porque además serían como los tips de Pablo Sigismondi para emprender tu próximo viaje. Porque ahora viste que es así. Pablo, en estos viajes que has ido realizando a lo largo y a lo ancho del mundo, por supuesto te has encontrado con diversas realidades que hablan de esta heterogeneidad maravillosa por un lado y tan difícil por otra, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando llegaste aquí a La Para en una de tus conferencias, nos hablaste sobre el cambio climático. Y recuerdo que quedamos todos así como mirándote, como diciendo, ¿de qué habla este hombre? Y con el tiempo y con los años entendimos lo que había sido esa clase, esa conferencia magistral por tu parte. ¿Cuál es tu análisis del mundo hoy a partir de los últimos hechos que tenemos? Ya sea catástrofes naturales por un lado, incendios forestales por otro, como nos ha pasado en nuestra querida Córdoba, o lo que es peor, que es la deforestación. ¿En qué instancia estamos? ¿Cuál es tu análisis? Uf, qué difícil, porque no quiero nunca ser negativo ni pesimista, y porque me parece que todos estos males que nos ocurren como familia humana nacen a partir de un hecho que es la ignorancia, el desconocimiento, la falta de educación, pero no solamente medioambiental o no solamente social, sino sobre todo espiritual, de no saber poder entender que la Gaia es nuestra casa común, que de la Gaia venimos y que a la Gaia vamos. No es un romanticismo ni es una cosa hippie hablar de la Gaia, hablar de la Pachamama, hablar de nuestra madre tierra. Es hablar de lo que en geografía conocemos con el nombre de el ecúmene, es decir, la casa común. Evidentemente, si me preguntas especialmente sobre los incendios que están sucediendo y que suceden no solamente en Córdoba y en Argentina, sino en gran parte del mundo,
tienen dos causas muy claras, pero en definitiva, en las dos está presente la acción o diría, la soberbia humana. Los incendios son una cuestión de la naturaleza, se dan desde hace millones de años y se dan principalmente por fenómenos atmosféricos, cuando en un determinado lugar cae un rayo y a partir de ahí esto produce incendios. Los incendios en la naturaleza han servido históricamente para regenerar, para reconstruir. Por ejemplo, lo podemos ligar a una cuestión mística que en el hinduismo tiene que ver con el dios Shiva, que es el dios de la destrucción y de la muerte, y que a partir de esa destrucción y muerte viene la regeneración, es decir, es el círculo de creación, mantenimiento, destrucción, de acuerdo a esa cosmogonía hinduista. Pero para no irme del tema que me preguntas, lamentablemente, ahora ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nuestra acción humana, nuestro desconocimiento de las leyes de la Gaia, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra búsqueda desenfrenada de ganancias a cualquier costo, nuestro completo desvinculamiento con la madre tierra, es lo que nos está llevando a esta catástrofe medioambiental que la vivimos cada vez. Esto hay que tenerlo muy presente, querida gente. Lo vivimos cada vez de una manera más dramática y de una manera cada vez más acotada en el tiempo. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, yo que ya soy una persona mayor, las personas mayores que nos están viendo, hace 30, 40, 50 años, viajábamos por nuestra sierra. Yo me acuerdo, salíamos con mis padres cuando yo era niño, cuando no existía el camino de las altas cumbres, cuando ir a Mina Clavero, al Valle de la Sierra, era una odisea que te podía llevar un día de viaje. Y sin embargo no conocíamos en ese momento, prácticamente no se hablaba de incendios forestales en nuestra provincia. Pongo esto porque lo tenemos muy cercano. Muy cercano, sí. ¿Y por qué ahora suceden y cada vez suceden más y cada vez suceden más de forma dramática? Evidentemente es la acción humana, ya sea porque nosotros somos los responsables número uno del calentamiento global y del cambio climático que hace que las temperaturas aumenten cada vez más, que los periodos de sequía sean cada vez más severos. Esta es una causa netamente humana, o porque nosotros nos dedicamos a deforestar, a creer que porque pavimentamos la sierra, porque le ponemos más autovías, porque le ponemos más rutas, porque le hacemos más mineras, porque construimos más country, porque sembramos más soja transgénica o productos que sabemos que nos hacen mal, porque sabemos que envenenan la tierra, pero sin embargo no lo queremos ver, no lo queremos asumir, no queremos dar un debate serio para ver qué humanidad, qué planeta, qué tierra que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esto es lo que me parece que es fundamental. Y aquí es donde juega un rol predominante de los datos. Siempre digo este ejemplo, si me permite la magnitud de la respuesta. Nosotros no nos podemos hacer desconocidos, porque si hace 500 años hubiéramos contado esto, los habitantes del Rapa Nui, la isla de Pascua, que es una civilización magnífica en el Pacífico, que siempre pongo de ejemplo, desapareció la civilización Rapa Nui por la acción de la población. La población se dedicaba a construir esos monumentos grandiosos que son los Moai, que son las estatuas de piedra, y para construir estas estatuas y trasladarlas a la monte que había en esa época en la isla, y así la isla se certificó y finalmente se transformó lo que vemos hoy en páramo. Pero los habitantes no sabían, muchos puntos no sabían, ellos aceleraron la construcción de los Moai y la deforestación, porque pensaban que los dioses estaban enojados y que necesitaban aprenderles más Moai. Y bueno, ya se produjo esa deforestación y esa destrucción. Pero hoy en día nosotros tenemos elementos científicos, geográficos, históricos, que nos hablan claramente
sucede lo que nos está sucediendo. Pablo, realmente es tan apasionante poder escuchar lo que tendrías para contarnos y podríamos hablar horas, ¿no? Pero para ir Sí. finalizando, de todos estos países, seguramente cada uno es riquísimo y hermoso por los aprendizajes que generan y por las cosas que uno conecta, y podría ser amplio también hablar, ¿no? Pero ¿cuál es aquel que tiene como un lugar especial en Pablo Sigismondi, aquel que vos decís, este lugar es importante desde este otro espacio? Ay, qué linda pregunta. Y bueno, viste que uno se va enamorando, yo me enamoro de cada lugar porque a veces digo, ¿para qué me sacrifico tanto que me pican los mosquitos, que me agarro malaria? Y después Dios me da como el regalo de hacerme entender para qué, que es cuando empiezo a descubrir las historias de vida, las historias geográficas, las historias. Es, es un poco, eh, es un poco como feo para mí responderte, porque daría la impresión de que hay algo que me gusta más que otro y que dejo de Comprendo. lado otro. Pero sí te voy a responder, voy a tomar este desafío. Evidentemente nosotros no nacimos en los barcos, venimos de un lugar, venimos de una historia familiar, genética, que evidentemente no sabemos muy bien por Ujú. qué nos liga a ese lugar. Y por supuesto los dos lugares que más, eh, para responderte así, Italia por ser la cuna de mi padre, siempre me ha atraído la riqueza increíble que tiene y la cantidad de cosas, especialmente a pesar que mi papá era de Lombardía, del norte, especialmente en el sur, como uno encuentra cuando viaja, todas las cosas que por ahí como sociedad decimos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Vos vas al sur de Italia y encontrás Mm. todo lo que por ahí nos pasa a nosotros, ¿no? Y por supuesto el otro lugar que también es genético, ligado íntimamente a mi, hasta te diría mi fisonomía, que tiene que ver con el mundo árabe y especialmente el cercano Oriente y Siria, porque de ahí es la cuna de mi madre, y que lo extraordinario, extraordinario, casi inexplicable, Sí. es que muchas veces, probablemente ustedes lo han sentido también viajando a lugares desconocidos, uno dice, ¿por qué cuando era chico le enchanclentaba mi sandalia? Mira, la tengo puesta en este momento y mira cómo la tengo puesta, ¿no? Claro. Y uno dice, ¿por qué hago esto? Y bueno, cuando vos viajás al Oriente y ves cómo la gente, esto es una práctica común, Ujú. porque por la religión, para poder entrar 5 veces al día a la mezquita, necesitan lavarse las manos, los brazos y los Y pies, los pies. y entonces es cómodo tener los zapatos enchancletados. Bueno, uno lo lleva en la sangre y por ahí no lo sabemos. Y por eso también que cuando uno viaja, Sí. en realidad se descubre a sí mismo, ¿no? Esto es lo Es maravilloso. maravilloso, sí. Es maravilloso, es maravilloso. Y Bueno, quiero Pablo. decirte, Sí, sin abusar, quiero sí, confesarles, en el año 2003, cuando yo fui por primera vez a La Para, sí. aunque ustedes no lo crean, fue la primera vez que yo salía hacia el interior de nuestra provincia a, a mostrar fotos, a llevar Ujú. una muestra fotográfica, a Sí. compartir con la gente. Cuando yo fui en el año 2003, recién ahí empezaba, te diría, mira lo que te cuento, ¿no? A saber lo que es hablar en público, a saber cómo se organizaba una muestra, a Claro. entender qué significaba la interacción maravillosa con la gente. Mm. Imagínate que después de eso he hecho muchas otras muestras y he interactuado cientos de veces en seminarios, en cursos, en universidades, en escuelas, en tantos lugares, y, pero tengo presente que mi lugar, el lugar donde guardo un cariño especial y un beso muy grande a Oscar Mancilla, a toda la gente que nos está viendo, porque seguramente muchos se acordarán, Sí, y siempre me he seguramente. quedado con las ganas que iba a volver para que hiciéramos fotos de mar chiquita, y me encantaría
poder cumplir después de toda esta vuelta de la vida, poder cumplir de volver a La Para, poder ir a hacer esa foto, la más chiquita, ir a tantos lugares que ustedes tienen para enseñarnos, porque el viaje cambia de escala, pero lo que está acá adentro Exacto. de cada uno es la posibilidad de descubrir. Y dice Goethe que cuando uno conoce el lugar desaparece. Así que probablemente para muchos de ustedes que la laguna la tienen ahí casi pegada y que es lo más común ir a pescar o ir a contemplar la belleza, probablemente ya desapareció, se les hizo común esa maravilla, pero me encantaría pronto poder volver, brindar todo lo que en estos años he acumulado, porque también uno va cargando su mochila Seguro. y la descarga en cada presentación, y sobre todo también colaborar a descubrir esas bellezas que están guardando allá, ¿no? Y que podamos charlar de millones de cosas que nos unen y que son para pensar y para estudiar y para reflexionar. Así es. Bueno, esperamos que así sea, Pablo. Te agradecemos esta generosidad, este tiempo que hemos compartido y que nos has regalado para Canal 4 Cooperativo. Un abrazo a la distancia y gracias por este viaje maravilloso a través del mundo. Muy amable. Hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias. Un beso muy grande. Muchas gracias de todo corazón.